Muy buenos días, mis queridos estudiantes, qué gusto saludarlos. Le habla el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de álgebra. El día de hoy, en progresión aritmética, nuestro propósito es aplicar las propiedades de progresión aritmética, ¿correcto? Pero primero entendamos qué es una progresión aritmética. Aquí tengo una sucesión de números donde en todo momento se le está sumando una razón, ¿correcto? Le sumo una razón R. Ahora, esa razón que se le está sumando podría ser positiva o también podría ser negativa, ¿correcto? Entonces, establecemos los elementos. Este A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética. R, lo que se le está sumando, o hemos indicado también restando, es la razón de la progresión aritmética. Y el A sub n es el término del lugar n. También podría entenderlo, si tengo todos estos términos, como el último término, ¿correcto? El término del lugar n, o también podría entenderlo como el último término. Vamos a nuestras propiedades, a nuestro propósito. Quiero el término del lugar n. Es término del lugar 1 más n menos 1, que es el lugar, multiplicado por la razón, ¿correcto? Suma de los n primeros términos es el primero más el término del lugar n entre 2 por el número de términos. El número de términos, ¿correcto? Esto es para calcular directamente el número de términos. Es el último término, en este caso lo vamos a considerar como último término, menos el primero entre la razón y eso más 1. De esa manera calculamos el número de términos, ¿correcto? Ahora, interpolación de MA, de medios aritméticos. ¿Qué se entiende ahí, profesor? Vamos a tener un primer término A, un último término B, y quiero colocar entre ellos una cierta cantidad de números, ¿correcto? Pero esos números deben cumplir una progresión aritmética. Por eso se le llama n medios aritméticos. Profesor, ¿y cuál es la razón que podría tomar ahí para que siga siendo una progresión aritmética? La razón es A menos B, el último menos el primero, entre el número de medios aritméticos, el número de la cantidad de números que se va a colocar y eso más 1, ¿correcto? La idea es que siga siendo una progresión aritmética. Esa es la ventaja. A ver, algo sencillo, un ejemplo sencillo. Si yo tengo 2 y aquí tengo 6 y quiero colocar un numerito aquí, solamente un medio aritmético, con tal de que sea una progresión aritmética, creo que fácilmente nos damos cuenta que es 4. ¿Qué pasaría si yo no quiero uno ahora? Quiero colocar dos numeritos entre ellos. ¿Cuáles serían esos dos números? Se ve que ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces, para descubrir la razón, aplicamos la formulita. Si es rápido, sencillo, aplicativo, ni hablar. ¿Ok? Si es al ojo. Pero, si necesitamos la formulita, tenemos que usarla. No hay ningún inconveniente. Correcto. Dicho eso, nos vamos a nuestro primer ejercicio. Dice aquí, un ciclista profesional recorre el primer día 12 kilómetros y cada día aumenta su recorrido en 1 kilómetro. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido luego de 11 días? O sea, en total, la suma de cada uno de ellos. Listo, entonces vamos a establecer nosotros el primer día. A ver, el primer día, el día 1, recorre ¿cuánto? El día 1 recorre 12 kilómetros, ¿correcto? 12 kilómetros. El día 2, ¿cuánto va a recorrer el día 2? El día 2 recorre 1 kilómetro más, significa que es 13 kilómetros. Y así sucesivamente. Con eso podemos establecer, ya que va aumentando en 1 kilómetro, significa que la razón es ese 1 kilómetro, porque va aumentando 1 kilómetro cada día, ¿correcto? Pero yo quiero calcular en los 11 días. Para saber la suma de lo que ha recorrido en esos 11 días, es el primer término, que ya lo tengo, que en este caso es D. ¿Por qué le estoy colocando D? Porque es distancia, ¿ok? Simplemente le estoy cambiando de letra. Ahora quiero
la distancia recorrida en el último día, o sea, en el día 11. Quiero la distancia recorrida el día 11. Y para calcular la distancia recorrida el día 11, aplico esta formulita, ¿correcto? Que es la distancia recorrida el primer día. ¿Cuál es la distancia recorrida el primer día? 12. Más n menos 1. 11 menos 1. Y eso multiplicado por la razón. Y la razón es 1. Significa entonces que la distancia recorrida el día 11 es igual a 10 menos 11 menos 1, 10. 10 por 1, 10. 10 más 12, 22. ¿Correcto? Ya tengo la distancia recorrida el día 11. Yo quiero saber la suma de los 11 días. La suma de los 11 días es la distancia que recorrió el día 1 más la distancia que recorrió el día 11, el último día, eso dividido entre 2 y a la vez multiplicado ¿con quién? Con el número de días. ¿Cuántos días es que se ha desplazado? Se han movido 11 días. Sigamos, ahora vamos a reemplazar. Primer día 12. ¿Correcto? 12. El día 11, 22. Eso entre 2 y todo multiplicado ¿con quién? Con el número de días que es 11. Aquí podemos sumar, ¿correcto? La suma de ellos es, ¿cuánto es? 34. 34 entre 2 es 17. Significa que la suma de los 11 días es 17 multiplicado por 11. Por lo tanto, la suma de los 11 días es igual a 187 kilómetros. ¿Correcto? Sería la suma de todo lo que ha recorrido en esos 11 días. ¿Ok? Hemos trabajado nuestra primera formulita y la segunda formulita. ¿Correcto? Los dos. Muy bien. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Dice, interpola 3 medios aritméticos entre 4 y 26. Entonces, vamos a colocar por aquí a 4 y por aquí vamos a colocar a 26. Y dice que entre ellos tiene que haber 3 medios aritméticos. En otras palabras, tiene que haber 3 numeritos. Un numerito, otro numerito por aquí y otro numerito por aquí. ¿Correcto? Ya colocamos los 3 medios aritméticos. Dice, luego calcula la suma de todos los términos. Quiero la suma de todos ellos. La suma de todos ellos. ¿Cuántos términos hay en total? Por si acaso, en total hay 5 términos. ¿Correcto? En total hay 5 términos. 3 que me ha pedido que interpole y los 2 que están en los extremos. Me están pidiendo la suma de todos los términos. Y la suma de los términos, que en este caso son 5, es el primero, que lo tenemos. El último, que lo tenemos. Entre 2 y eso multiplicado por la cantidad, que son 5. Directo para aplicar. Entonces, colocamos aquí. La suma de los 5 términos es, apliquemos directamente, el primero, que es 4. Sigamos. El último en este caso, que es 26. Eso entre 2 y a la vez multiplicado ¿con quién? Con el número de términos. Con el número de términos que es 5. 5 términos. Aquí tendríamos entonces la suma de ellos arriba es 30. 30 entre 2, 15. Y 15 multiplicado con 5. Entonces, por lo tanto, la suma de los 5 es 15 por 5, que es 75. ¿Correcto? Y esa sería la suma de los 5 numeritos. ¿Correcto? ¿Está bien, mis queridos estudiantes? La suma entre 2, 15. 15 por 5, 75. Y ya está. Recuerden que nos están pidiendo la suma de la progresión aritmética, o sea, de todos los términos. Los 3 de los medios aritméticos y los 2 de los extremos. Simplemente era reemplazar. Vamos con nuestro último ejercicio que dice aquí. En la siguiente progresión aritmética, me dan acá hay un número 2, ciertos elementos que bueno nos están dando, el número 12 y otros elementos más y dan el número 38. Se sabe que el número de términos comprendidos entre 12 y 38, entre ellos dos,
es el triple de los comprendidos entre 2 y 12, entre ellos. Determine la razón de la progresión aritmética. Perfecto. Vamos por aquí. Voy a volver a copiar esto un momento. Pongo 2, pongo 12 por aquí, ¿correcto? Acá están los ciertos elementos. Acá hay otros elementos. Y aquí tenemos 38. Me dicen que la cantidad de números que se encuentran aquí es el triple de lo que se encuentran aquí, ¿correcto? Es el triple de los que se encuentran entre 2 y 12, ¿correcto? Significa que si aquí hay 3n, aquí hay n, es el triple, ¿correcto? El número de elementos que se encuentra ahí. Pero lo que sí, ambos tienen la misma razón porque son una progresión aritmética. Perfecto. Ahora, la razón, por ejemplo, si quiero saber la razón en este intervalo, ¿correcto? La razón que está aquí, aplico mi formulita. Es el último, que es 12, menos el primero, que es 2, entre el número de términos interpolados. O sea, ¿cuántos términos hay aquí? N. Estoy aplicando interpolación. N y eso más 1. Es igual. Profesor, ¿y por qué coloca igual? Claro, porque sigue siendo la misma progresión aritmética. Significa que sigue siendo la misma razón. Aplico también interpolación porque estos 3n términos es de interpolación. Número de términos entre ellos. Sería el último, 38, menos el primero, 12, entre el número de términos, que es 3n, el número de términos más 1. Vamos a reducir esto primero. Aquí la suma es 10, perdón, la diferencia es 10 entre n más 1. Aquí tenemos la diferencia que es 26 entre 3n más 1, ¿correcto? Ahora podemos multiplicar en aspa, multiplicamos en aspa. Aquí multiplica 10 por 3n, tendría 30n más 10 es igual a ¿cuánto? Multiplica 26n más 26, ¿correcto? Entonces, ¿qué tendremos aquí? Esto pasa a restar, pasamos a restar. Al pasar a restar me queda 4n, pasa a restar allá, igual a 16, significa que n es 4, ¿correcto? Ya tenemos el valor de n, pero recuerde que nos piden determine la razón. La razón, esa es la razón, lo que está aquí. Significa que para hallar la razón podemos reemplazar ya sea a la izquierda o a la derecha, en cualquiera de ellos, ya que son iguales. Prefiero aquí. Vamos a reemplazar, la diferencia de ellos es 10, no hay problema, entre n más 1, pero n vale 4, entre 4 más 1. Entonces sería 10 entre 5, por lo tanto, la razón de esa progresión aritmética es 2. ¿Correcto, mis queridos estudiantes? Recuerden lo que hemos trabajado aquí. Hemos trabajado como tengo n y 3n por el dato. Estoy trabajando con la interpolación, ¿correcto? Donde la razón es el último menos el primero entre el número de elementos que se encuentren entre ellos más 1, ¿correcto? Profesor, ¿y por qué está igualando ambos? Porque sigue siendo la misma progresión aritmética, por lo tanto, sigue siendo la misma razón. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos logrado nuestro propósito, que es aplicar las propiedades de progresión aritmética. Por favor, cualquier consulta por interno.